Paz a vosotros, amados hermanos. Agradezco a mi hermana Becky, también agradezco a cada uno de ustedes. Y hermanos, estamos dispuestos para poder eh, tener una breve reflexión en esta ya tarde-noche, hermanos. Me gustaría que me comentaran si me escucho bien. Sí, muy bien, perfecto, muchas gracias. Y fíjense que, hermanos, vamos a continuar. Yo creo que ustedes han visto que a través del mes hemos tenido una sucesión de temas del libro de los Hechos, muy interesantes cada uno de ellos, hermanos, y ahora no es la excepción. Nos toca reflexionar acerca del capítulo 11 de Hechos, hermanos. Y fíjense que hay un personaje muy interesante que déjenme mencionarlo así, un personaje que muchas veces no es tan conocido, no es tan, a lo mejor tan famoso como algunos otros personajes bíblicos. Sin embargo, esto no quiere decir, hermanos, que no podamos obtener reflexión o enseñanza de él. Y el personaje que vamos a tratar en esta tarde-noche es Bernabé. La pregunta aquí, hermanos, es, ¿usted había oído hablar de Bernabé? ¿Qué sabe de Bernabé? ¿Y qué enseñanza Bernabé nos puede dejar eh, hasta nuestros días, hasta nuestros tiempos? Voy a permitirme presentar. Tengo una pequeña presentación. Voy a pedir ahí a mis hermanos encargados de Zoom si me pudieran apoyar para que tenga la habilidad de presentar. Muy bien. Y voy a presentar. Estamos aquí. Como bien les había comentado, amados hermanos, la reflexión de esta tarde-noche se titula Bernabé, instrumento de Dios. Y tiene base precisamente en Hechos 11, del capítulo 19 al 26, que nuestra hermana Yolanda ya nos hizo favor de introducirnos, de leer esta parte de la escritura. Y vamos a ir tratando de reflexionar eh, en esta tarde, hermanos. Muy bien, pues vamos a contextualizarnos un poquito, hermanos, porque siempre hace falta, dirían ahí, algunos de nuestros eh, hermanos y algunos de nuestros ponentes, que un texto sin contexto, ¿verdad? A veces solamente son pretextos. Entonces necesitamos tratar de contextualizarnos, entender un poquito más acerca de esta parte de la escritura y vamos a tratar de reflexionar. Créame que hay mucho mensaje en cada uno de los versos que vamos a ver y vamos a tratar también, hermanos, de sensibilizar pues precisamente el corazón de cada uno de nosotros para poder ser más agradables a nuestro Dios. Bueno, Bernabé. El significado de Bernabé, amados hermanos, es hijo de consolación. Y fíjese que Bernabé originalmente, esta persona se llamaba, su nombre original es José y es originario de Chipre. Vamos a ver en un momento más un pequeño mapa, pero Chipre yo creo que a algunos de ustedes les suena, ¿verdad? Y evidentemente Bernabé es originario, es judío y pertenece a la tribu de Leví. Les voy a invitar a que me acompañen con su escritura. Vamos a introducirnos en Hechos 4, por favor. Hechos 4:36. Acompáñeme si usted tiene la posibilidad de abrir sus escrituras, su sagrado volumen, ubicarnos en Hechos 4:34, que dice, 36, perdón, que dice de la siguiente manera. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Sí? Aquí en este texto, hermanos, nos da precisamente esta parte introductoria en donde les había mencionado que el nombre original es José, el nombre original de Bernabé. Sin embargo, los apóstoles le nombraron así precisamente por el significado de su nombre, hijo de consolación.
Y vamos a irnos introduciendo un poquito más, hermanos. Ahora, recordarán la lectura. Les voy a invitar a que den una vuelta a su escritura y nos ubiquemos en Hechos 11, Hechos 11, 19, ¿sí? Y vamos a irnos introduciendo un poquito a esta parte, a esta lectura, hermanos, y vamos a ir tratando de reflexionar. 11, 19 dice de la siguiente manera. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Veamos cómo aquí, hermanos, en este primer texto, en este primer verso, ya tenemos la palabra Antioquía, en donde se desarrolla toda esta historia que vamos a ir tratando, hermanos. Y déjenme comentarles que Antioquía es un nombre muy importante y le voy a decir por qué conforme vayamos estudiando la palabra. Antioquía evidentemente es una ciudad. Fíjese que leyendo alguno de los teólogos mencionan Antioquía como nombre de una ciudad, pero fíjese que hay dos ciudades que se llaman Antioquía. Aquí, para ser específicos, nos estamos refiriendo a Antioquía de Siria, ¿sí? Antioquía de Siria es una ciudad que aproximadamente está muy cerca, ahí 24 kilómetros del mar Mediterráneo, fundada aproximadamente en el año 300 antes de Cristo. Aquí tenemos el personaje que fundó esta ciudad, Nicator, y muy importante este contexto, hermanos. Fue colonizada esta ciudad con atenienses. Acuérdense, atenienses les llamamos así a algunos personas que pues venían de Atenas o bien con la cultura ateniense, ¿verdad? Evidentemente estamos hablando de griegos, ¿sí? Entonces esta ciudad fue colonizada por griegos, por macedonios y evidentemente también por personas que son naturales de la región, ¿no? Y fíjese que Antioquio cuarto, cuando esta parte de la ciudad trató de ampliarla, fomentó a que vinieran nuevos colonizadores, viniera más gente a la ciudad. Y aquí es muy importante, porque dentro de estas personas que invitaron como nuevos colonizadores a la ciudad, entraron muchos judíos, ¿sí? Y evidentemente judíos con la cultura helenística, ¿sí? Con las enseñanzas desde Abraham, Isaac, Jacob, ¿verdad? Y bueno, por colocarle un dato, era una ciudad importante del pasado, ¿verdad? Estamos ubicados desde el 300 antes de Cristo, pasando las edades, el año cero, y después de Cristo esta ciudad también tuvo su auge. De tal manera que en los tiempos del Nuevo Testamento, o sea, después de Cristo, la población de esta ciudad ya era muy importante y se estima que estaban entre los 250,000 habitantes y los 800,000 habitantes. ¿Sí? Es una ciudad grande, una ciudad importante, hermanos, y una ciudad en donde convergen muchas culturas, ¿sí? Desde la cultura griega, hablamos de los atenienses, ¿sí? Hasta la cultura helénica, ¿no? A la cultura de los judíos. Entonces era una ciudad que sus pobladores tenían diversidad, había mucha diversidad, hermanos. Es muy importante que conozcamos esto para que podamos entender el contexto de Hechos 11. Vamos a continuar con la lectura, hermanos. Acuérdense, leímos Hechos 11, 19, y fíjese que aquí nos menciona que hubo una persecución, ¿sí? La persecución, con motivo de Esteban, aquí lo menciona la escritura. Fíjense que si leemos Hechos en los anteriores capítulos, entendemos Esteban fue un seguidor de nuestro Señor Jesucristo y evidentemente hubo una persecución que acabó con apedreamiento a Esteban, ¿verdad? Pero no es el tema de esta tarde, ¿no? Lo importante aquí es que a causa de la persecución, ¿sí? de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquia,
muchos de los judíos, ¿no? Pero fíjese una característica que nos marca la escritura, que ellos no hablaban a nadie de la palabra, sino solo a los judíos, ¿sí? Eso es muy importante. Ahora, continuamos en el 20, por favor. Hechos 11:20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, ¿sí? Anunciando el evangelio del Señor Jesús. Fíjese cómo ya estamos hablando dentro de los mismos seguidores de nuestro Señor Jesucristo, que ya hay dos grupos. Un grupo únicamente habla a los judíos y otro grupo amplió, ¿verdad?, el abanico y habló a todas las personas, incluyendo evidentemente a los griegos, ¿sí? Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Hasta aquí voy a parar. Fíjese que me causa un poquito de curiosidad cómo lo plantea la escritura. Pareciese entonces que en esa iglesia primitiva, hablando de la iglesia evidentemente después de Cristo, a lo mejor estimando por ahí el año 70, 60 después de Cristo, pareciese que ya estamos hablando de una estructura, ¿no? Y nos marca que la iglesia madre, por llamarlo así, se ubicaba en Jerusalén. De tal manera que Antioquía era como una iglesia derivada de esta iglesia madre, ¿no? De tal forma que lo que hacían en un lado se enteraban del otro lado, ¿no? Y aquí es muy interesante cómo en este verso, en el 22, fíjense cómo lo plantea, llegó la noticia. ¿Cuál noticia? Pues de que había dos grupos, ¿verdad? En Antioquía, y que unos le hablaban a los judíos nada más y que otros le estaban hablando a griegos y a todos los, a todas las personas, por llamarlo así en ese momento, gentiles, ¿verdad? Entonces, esta noticia llegó a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Pareciese entonces que la iglesia de Jerusalén es la iglesia madre. Y enviaron a Bernabé, que fuese hasta Antioquía. Aquí es donde aparece nuestro personaje principal, Bernabé, y es enviado. Y fíjese cómo continuamos, ¿verdad? En el 23. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Hasta aquí vamos a hacer un paréntesis, hermanos. Fíjese cómo la escritura no nos manifiesta en ningún momento que existió alguna oposición de Bernabé, ¿verdad? Para cambiar de residencia y cuando lo designaron y fue enviado a Antioquía. Él en ningún momento dijo no, ni tampoco a lo mejor cuestionó la decisión, ¿verdad, hermanos? Finalmente aquí nos estamos dando a entender un poquito del carácter de Bernabé. Y aquí nos deja ver que su servicio era grande, de tal manera que ante cualquier situación, que esto no era una situación menor, cambiar de residencia, ir a resolver temas en Antioquía, no hubo ninguna oposición, ¿no? Sino por el contrario, pareciese que Bernabé aceptó el reto, ¿sí? Voy aquí a mostrarles en esta presentación. Es muy breve la presentación, únicamente tenemos por ahí 3 slides, ya es el segundo, hermanos. Pero aquí lo interesante de esta parte es geográficamente la ubicación de las ciudades. Fíjese que estamos hablando, evidentemente el contexto es el mar Mediterráneo, ¿sí? Del mar Mediterráneo recuerdan Chipre, ¿verdad? Aquí está Chipre. A ver, ¿qué pasó en Chipre? Alguno de ustedes recordará por ahí también algunos datos históricos que sucedió en Chipre, hermanos. Pero recuerden que también aquí en Chipre, Bernabé es originario de Chipre. En su momento, Jerusalén, que está aquí abajito, es el punto número 2, no sé si se ve ahí mi cursor, estaba ahí la iglesia primitiva, la iglesia madre primitiva.
Y Antioquía, que está más arriba, estamos hablando que está más pegado hacia Galacia, hacia la zona de los griegos, por eso es que había griegos, ¿sí? Evidentemente está un poco más en el norte de Jerusalén. Pero fíjese que cómo fue posible que en su momento, hermanos, Antioquía tuviese tanta importancia. Y no sé si algunos de ustedes ya reconocieron que evidentemente este es un mapa, hermanos, de los viajes. Fíjense cómo está el primer viaje, el segundo viaje, el tercer viaje, ¿sí? ¿Y esto a quién le suena? A los viajes de Pablo, ¿verdad? Entonces, evidentemente, fíjense, y me gustaría que hiciéramos esta a manera de curiosidad, Antioquía fue la ciudad donde Pablo inicia sus viajes, ¿sí? Fíjese cómo el primer viaje, que es las flechas rositas, Pablo sale de Antioquía y va hacia Chipre y luego se dirige a Perge y bueno, todo este cruce hasta que regresa a Antioquía. Y desde aquí viene el segundo viaje, que va hacia Tarso, luego a Listra y bueno, va hacia todo el viaje que está marcado en naranjita, en morado, perdón, y regresa a Antioquía. Y el tercer viaje también sale de Antioquía, ¿verdad? Pero este es el apóstol Pablo. Vamos a ver ahorita cómo se enlaza. Pero esta es la importancia que tiene esta ciudad, hermanos. Antioquía de Siria, ¿sí? Bueno, vamos a continuar con la lectura. Nos habíamos quedado en Hechos 11, ¿sí? En Hechos 11, 23, nada más lo voy a leer a medida para contextualizar. Cuando llegó se refiere a Bernabé, ¿sí? Dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Vamos al 24, por favor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Voy a permitirme continuar 2 versos más. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. ¿Ya vieron dónde se están enlazando las historias? Y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año. ¿Quién? Pues Bernabé y Saulo, ¿verdad? Dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Sí? Y aquí esta es la importancia, hermanos, de la ciudad y el fruto de la semilla que sembraron Bernabé y bueno, también Saulo, en esta ciudad. ¿Sí? Muy importante. Fíjese cómo pareciese que a pesar de que Jerusalén era el lugar o la iglesia madre, se desarrolló todo desde esta ciudad, ¿no? Era una ciudad a lo mejor, si lo quiere ver así, era una ciudad muy importante, estratégica, para difundir el evangelio de nuestro Dios, ¿no? Y el evangelio que trajo nuestro Señor Jesucristo, el nuevo mensaje. Y evidentemente desde esta ciudad afloró a través también de los viajes de Pablo, a través de toda pues parte de Europa, ¿verdad? Y fue poco a poco de esta manera difundiéndose el evangelio. Pero vamos a ver un poquito más, para traer la carnita de algunas de las características de Bernabé, hermanos, porque a lo mejor la historia ahorita, los hechos ya los pudimos, simplemente describir de manera muy fácil y muy sencilla. Y pareciese que a veces las cosas en la escritura no es muy rápido, pero no, hermanos, hay puntos claves que nos indican cuál es la personalidad de Bernabé y qué tuvo que ocurrir para que entonces este proyecto y este proyecto perfecto de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo fuera difundido por Bernabé. Bueno, vamos a ver algunas de las características. Fíjese que ahorita lo acabamos de leer,
retomando por aquí Hechos 11:24, nos mencionan de Bernabé que era un varón bueno. Y fíjense que la escritura es muy clara, hermanos, pero es importante hacer mención que esta característica de varón bueno, la escritura no a todo varón se lo designa, ¿eh? Es bien complicado que usted encuentre que la escritura defina como un varón bueno algún personaje, y algún personaje bíblico, ¿eh? Estamos hablando de una característica muy, muy importante en Bernabé, pero vamos a ver qué es lo que lo hacía un varón bueno. En el punto B, hermanos, y ratificando Hechos 11:24, fíjese que menciona lleno del Espíritu Santo. Bernabé era un varón que estaba lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Y esta calificación, hermanos, vamos a ahondar un poquito más en ella. Es una calificación bien importante, es una calificación suprema, porque déjeme mencionarle que estar lleno del Espíritu Santo significa que el varón debe demostrar los frutos del Espíritu Santo y deben de estar evidentes en su vida, ¿sí? Y aquí esa es la parte interesante, hermanos. Cómo un instrumento de nuestro Dios debe definitivamente mostrar los frutos del Espíritu, evidentes en cada una de las vidas. Y vamos a ver algunos textos. Acompáñame en su escritura. Juan 8:26, por favor. Si alguien lo tiene a la mano, hermanos, hágame favor de leerlo. Vamos a entrar en contexto para entender un poquito más qué es que un varón o que una persona, hermanos, sea varón o mujer, esté llena del Espíritu Santo. Vamos a entender un poco más de esta parte. ¿Sí? Juan 8:26, si alguien lo tiene. Adelante. Gracias. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo lo he oído de él. Esto hablo al mundo. ¿Es Juan 8:26? Sí, al 29, May. Ok. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Amén. Amén. Gracias, May. En esta parte, hermanos, a medida únicamente de referencia, fíjese que la referencia, híjole, es de las mejores referencias que podemos tener. Nuestro Señor Jesucristo es quien finalmente está hablando en esto que nuestra hermana Mayra nos apoyó en la lectura. Y fíjese que lo que quiero que destaquemos de estos textos, ¿sí? Es que nuestro Señor Jesucristo no se mandaba solo y nos deja claro cuál era la procedencia de su esencia, hermanos, de su poder, de su majestad, ¿sí? Y aquí lo importante que quiero decir es el versículo 29 lo resume, dice, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y es interesante estas palabras, hermanos, porque déjeme mencionarle que nuestro Señor Jesucristo, y recordará usted la escena, cuando tuvo su bautizo en las aguas, menciona la Escritura que el Espíritu bajó a él como en una visión como de paloma, ¿no? O sea, como algo impresionante que a lo mejor el escritor no lo supo definir. Pero fíjese que hablando un poquito de esta parte del Espíritu Santo, que algunos de nuestros hermanos los definen como el Consolador, algunos otros lo definen como el poder de Dios. Fíjese que en esta parte me gusta mucho este verso, porque aquí el mismo Señor Jesucristo
pareciese que nos dice algo misterioso, ¿no? Y nos dice, porque el que me envió, o sea, hablando del Padre, de su Padre, de nuestro Dios Todopoderoso, fíjese lo que menciona, dice, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Fíjese en cómo hay una relación bilateral. Si le pregunto en este texto que estoy leyendo es, ¿qué tiene que hacer para que esté conmigo el Padre? ¿No? Si le pregunto al Señor Jesucristo, Él me respondería, yo hago siempre lo que le agrada. Y ese es el motivo de por qué está conmigo. ¿Sí? No sé si estoy a lo mejor uniendo bien las ideas, hermanos, pero esto es lo interesante que poco a poco debemos de ir entendiendo. Y déjeme mencionarle que en este verso, yo creo que nuestro Señor Jesucristo nos explica de una forma magistral qué es tener el Espíritu de nuestro Dios. ¿Sí? Porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Es una definición interesante e importante del Espíritu. ¿Sí? Y déjeme mencionarle que Bernabé, cuando la Escritura dice estaba lleno del Espíritu Santo, tenía estas características, hermanos. Presentaba esta característica, ¿sí? Hace a Bernabé lo que le agrada al Padre, ¿sí? Vamos a continuar, hermanos. Hechos 10, por favor. Vamos a regresar al libro de los Hechos. Hechos 10:38. Dice de la siguiente manera, Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, y nosotros somos testigo de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándome en un madero, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Es simplemente la ratificación, hermanos, de que nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Estaba con el Padre. En todo momento, hermanos, tenía el Espíritu de nuestro Dios, ¿sí? Tenía ese poder, tenía esa característica única en donde ese poder le permitió hacer bienes, sanó enfermos, eliminó demonios, hermanos. Y bueno, ustedes conocen muchos de los milagros de nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjese entonces que está súper interesante porque estamos uniendo, a lo mejor usted me podrá decir, bueno, el Hijo unigénito de Dios es lógico que tenga el Espíritu de nuestro Dios. Sí, pero aquí estamos ya hablando que Bernabé, déjame comentar que Bernabé también tenía estas características y Bernabé era un hombre de carne y hueso como usted y como yo, ¿sí? Y evidentemente también pertenecía a este poder misterioso. Bueno, vamos a continuar, hermanos. La tercera característica de Bernabé, un hombre lleno de fe, ¿sí? ¿Qué pasa cuando un hombre está lleno de fe? O una persona, sea hombre, sea mujer, está lleno de fe. El significado de esto, hermanos, es que pone la persona toda su acción a lo que Dios ha dicho, ¿sí? No se esperanza o no espera en sus emociones. Un hombre de fe simplemente cree en Dios, espera en Dios y Dios le da la respuesta, ¿sí? Entonces es muy importante, hermanos, que veamos cómo este personaje, estamos hablando aquí Bernabé, que tuvo un propósito y su propósito fue tan grande como cimentar Antioquía, que después fue
un pilar para la iglesia primitiva y para la iglesia el difundir el evangelio, tiene que estar fundamentado en el Espíritu de Dios, en una persona que tiene el Espíritu, en una persona que sea un hombre lleno de fe, en una persona que sea un varón bueno, ¿sí? Y vamos a revisar algunos puntos. Déjeme mencionarle que estas 3 características de Bernabé son muy, muy interesantes, porque empezamos a entrar en otro contexto y en otro significado de una palabra interesante, la cual es santidad. Bernabé, efectivamente, hermanos, Bernabé tuvo que practicar la santidad para que pudiese tener en consecuencia el Espíritu de nuestro Dios. Vamos a ver rápidamente 3 textos, hermanos, Romanos 8, 5 y 9. Por favor, si alguien tiene ahí a la mano su escritura y tiene esta lectura, hágame favor de leerle, hermanos, Romanos 8, 5. Es del 5 al 9. Romanos capítulo 8, versículo 5 al 9. Te ayudo, Abraham. Adelante, por favor, Erne. Del 5 al 9. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amén. Amén. Muchas gracias, Erne. Es muy clara la escritura en esta parte, hermanos. Y fíjese cómo compara, ¿verdad? Las cosas espirituales, la carne. Pero es muy importante, hermanos, el versículo 9. Fíjese cómo la escritura no permite las incongruencias. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, es todo o nada, hermanos. No estamos hablando de términos medios, no estamos hablando, hermanos, tampoco de porcentajes, ¿verdad? Simplemente es pertenecer. Y para poder tener el Espíritu de nuestro Dios, fíjese lo que dice el verso 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, ¿sí? Los que viven según el Espíritu agradan a Dios. Vamos ahora a Mateo, por favor, Mateo 7, 17. Mateo capítulo 7, y nos vamos a ubicar en el versículo 17, hermanos. Voy a permitirme dar lectura. Dice de la siguiente manera: así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado en el fuego. Volvemos a ratificar, hermanos, esto tiene un significado más allá. Y estas palabras que estamos leyendo aquí en Mateo son dichas por nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Vamos, por favor, a Colosenses 3. Voy a invitar a alguno de ustedes si me puede ayudar con la lectura. Colosenses 3, capítulo 3, versículo 12. Vamos a leer hasta el 14. Adelante, por favor.
Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Gracias, Abraham. Hermanos, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor. Fíjese que es muy interesante, hermanos, analizar un poco las características de este personaje, Bernabé, que le permitieron ser un instrumento. En pocas palabras, hermanos, la analogía es la siguiente. Si usted realmente quiere ser un instrumento de Dios, como lo fue Bernabé, y que su obra sea y su fruto sea bendito y sea agradable a nuestro Dios, usted tiene que tener unas características importantes. Y dentro de esas características, déjenme mencionarles que se necesita fomentar y estar llenos del Espíritu de Dios, del Espíritu que solamente desciende de Él. Pero para poder tener ese Espíritu, hermanos, tenemos que tener algunas otras características, como tener fe, ser hombres y mujeres de fe. Y alguna otra más importante tal vez, como lo es vivir en santidad, hermanos. Tener las cosas claras, tener el objetivo puesto en las cosas espirituales y no en la carne, hermanos. Déjeme mencionarle una característica importante que yo creo que algunos de ustedes la notaron. Fíjese que la primera lectura que yo le di fue precisamente Hechos 4:36. Vamos a leer nuevamente Hechos 4:36. Y fíjese cómo Bernabé fue un claro expositor de esa hermosa iglesia primitiva. Y fíjese lo que hizo y nos va a dar a lo mejor un poquito de más idea de las características de este gran hombre. Dice, desde el 34 voy a leer, hermanos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Esta es una característica importantísima de la iglesia primitiva. Pero fíjese qué pasa en el 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió. Fíjese, vendió su heredad y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Yo creo que este hecho, hermanos, de Bernabé ratifica estas características de este hombre y ratifica que este hombre no tenía los ojos puestos en lo del mundo, hermanos. Tenía los ojos puestos arriba. Déjeme mencionarle que este hombre que evidentemente lo estamos leyendo en la Biblia, ahora entiendo un poco más por qué le llaman que fue un varón bueno y que la característica que describe la Escritura no es en vano, hermanos. Que a cada uno de nosotros nos puedan llamar buenos lleva todo un trabajo, un proceso, hermanos. Y efectivamente eso es lo que debemos de buscar. Seguir el ejemplo de este varón, ponernos como instrumento de Dios, pero para poder ser un verdadero instrumento necesitamos empezar con el principio. Si nosotros logramos esto, hermanos, como Bernabé,
créame que vamos a poder estar incluidos en los propósitos de nuestro Dios. Y acompáñenme a leer este último versículo de la Escritura, Romanos 8:14. Me voy a permitir leerlo y dice de la siguiente manera: porque todos, y no está haciendo excepción de judíos, gentiles, griegos, es porque todos, hermanos, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es una denominación preciosa, hermanos. Es una denominación única. Pero para poder ser hijos de Dios, necesitamos ser guiados por el Espíritu de Dios, como fue guiado este personaje, Bernabé. Deseo de todo corazón, hermanos, que en esta tarde-noche pudiéramos aprender y pudiéramos de la misma manera reflexionar dentro de estas lecturas, de estas palabras y de esta vida, de este personaje que ahora yo creo que es impactante en nuestras vidas. Deseo de todo corazón que Dios le bendiga. Paz a vosotros.